se pueden enfermar, que se va a ir la luz, que se te va el agua, y yo venía con un poco de miedo, tengo que confesarlo. Y no me malinterprete, yo no soy chavis para nada, no soy chavis para nada. ¿Recomiendas a los venezolanos que se han ido volver y a aquellos extranjeros que quieren conocer a Venezuela venir a conocerla? Hola, yo soy Casey y en este video tuve la oportunidad de conversar con un venezolano migrante, quien decidió mantenerse en el anonimato. Bueno, él se fue del país hace 10 años y volvió en diciembre de 2019 de visita. Y quise saber cuál fue su impresión de cómo está el país actualmente. Además, porque quienes viven fuera tienen una visión muy distinta, muy influenciada por el momento que se estaba viviendo en el país, el momento que ellos lo dejaron. Además, Venezuela va a un ritmo tan raro. Pasa algo hoy, pero mañana puede ser como si nada, o sea, como si nada hubiese pasado. Es más, el 2019 yo sentí que en el país se vieron tantas cosas que se sintió como si hubiésemos vivido varios años en un año. Bueno, imagínense, pasaron tantas cosas y al final no pasó nada. Y para muestra, un Guaidó. Según los últimos datos de la ONU, el número de venezolanos que se fueron del país ha alcanzado los 4 millones. Cuando 4 millones de habitantes de un país abandonan en pocos años sus casas para buscar mejores condiciones de vida, hablar de éxodo no es una exageración. De hecho, los venezolanos son hoy en día la segunda población desplazada fuera de su país más grande del mundo, después de los 5.6 millones de refugiados sirios. 10 años. ¿Por qué decidiste irte de Venezuela? Bueno, porque en ese momento ya yo consideraba que las oportunidades laborales para mí se estaban cerrando y el futuro que yo veía en Venezuela era poco prometedor, y también por la inseguridad. Prácticamente me sentía preso en mi propia casa, siempre tenía una sensación de psicosis, que me iban a robar. Obviamente antes de eso me habían atracado varias veces, entonces claro, yo tenía un historial con el tema de la inseguridad y no me sentía seguro de seguirlo. Mira, he regresado 5 veces, ¿ok? Me fui de Venezuela en el 2009, ese mismo 2009 regresé, luego en el 2010, 2013, 2016 y ahora 2019, bueno, 2020. Cuando viniste en el 2016, ¿cómo viste Venezuela? En ese momento lo que más me llamó la atención fue el tema de la inflación. Estaba empezando la hiperinflación y también había un racionamiento agudo de electricidad en toda Venezuela. O sea, me acuerdo allí ir a centros comerciales totalmente oscuro, no servían las escaleras mecánicas. Mira, tenía casi 4 años que no venía y obviamente en esos 4 años pasaron muchas cosas en Venezuela. Cosas en el aspecto económico, social, político, etc. Pero obviamente lo que más afecta al venezolano es el tema económico. Y fue como llegar a otro país, prácticamente. O sea, yo cuando decidí venir, porque tenía compromisos familiares, la parte económica estaba un poco fea. Pero a medida que pasaron los meses se fue arreglando. Inclusive yo le comenté a varias personas que venían, personas que vivían afuera, no personas que vivían aquí, y me tacharon de loco, que era irresponsable. ¿Qué pasa? Que yo soy un turista, pero un turista con 2 hijos, y las personas me decían, chamo, eres muy irresponsable porque vas a ir con 2 niñas tan chiquitas, que se pueden enfermar, que se va a ir la luz, que se te va el agua. Entonces, claro, te crean una matriz de opinión y yo venía con un poco de miedo, tengo que confesarlo. Entonces, cuando yo llego fue un choque, porque yo veo a la gente feliz, contenta, veo mucho consumismo, voy a centros comerciales, salgo a tiendas y la gente comprando. Claro, todo el mundo me aclara que eso era de 3, 4 meses para acá, prácticamente.
Y también me llama la atención el fenómeno del dólar, que todo está dolarizado y la gente paga en efectivo. Efectivo, transferencia y nada, la economía, según me cuentan, y bueno, yo que lo estoy viviendo ahora, está caminando gracias a eso. Porque claro, hubo como una mini apertura económica. No lo llamo apertura totalmente porque todavía hay restricciones. O sea, tú no puedes ir a un banco, crear una cuenta en dólares o puedes, ¿me explico? Ese tipo de cosas. Entonces, pienso que esa mini apertura que hubo le dio oxígeno a la economía y es eso lo que la gente llama mini burbuja que se está viendo en Caracas. ¿A qué te refieres cuando hablas de burbujas? Bueno, me refiero al hecho de que, según entiendo, yo no he visitado esa zona, pero me han dicho que en el interior del país, que la sensación es diferente, o sea, hay menos consumismo, hay mucho más cortes de electricidad, falta mucho más el agua, y en Caracas no. ¿Cuántos días tienes aquí en Caracas? Vine por un mes. ¿Y has sufrido de falta de electricidad? ¿No te ha llegado agua en el lugar donde te estás quedando? Con respecto al agua, sí, se ha ido varias veces, pero nada significativo. Y en cuanto al racionamiento eléctrico, nada, cero. Ni una sola vez que estás aquí se ha ido la luz. Una vez que se fue como 5 minutos, pero volvió ahí mismo. Tengo que acotar que la gente que está afuera, y mucha gente está reacia a venir. Y yo un poco lo entiendo porque mucha gente saca cuentas, mucha gente vendió toda su propiedad, vendió sus carros y venir acá, quedarse en casa de alguien o estar sin carro es más complicado. ¿Qué pasa? Que yo estoy viniendo y tengo que reconocerlo, tengo un poco de comodidades porque mis suegros tienen carro y ellos me llevan para donde necesito ir. En ese sentido, pienso que estoy un poco más a la ventaja, ¿no? Mucha gente no viene por eso, porque Caracas no cambia en ese sentido. Si no tienes cómo moverte, es complicado salir de tu casa, porque el metro, me han contado que ya prácticamente es un territorio salvaje. El transporte público, bueno, tienes que pagar en efectivo, un efectivo que es muy difícil conseguir. Efectivo te da los bolívares, no te da los dólares porque creo que no aceptan dólares. Entonces, claro, si no tienes cómo moverte, no tienes dónde quedarte, claro, mucha gente no viene. Tu temor con respecto a venir a Venezuela con las niñas. Sé que estabas bastante asustado por eso. ¿Cómo te sientes ahora que ya tienes un mes de estar aquí? Sí, gracias a Dios me voy mañana y las niñas no se enfermaron. Pero tu temor era que se enfermaran y no encontraras en la farmacia. Sí. Mi temor era ese, de que, como claro, que han habido muchos rumores que habían regresado algunas enfermedades que ya estaban erradicadas. Claro, mi temor era ese. Pero antes de yo venir, yo averigüé y me habían dicho que aquí se conseguía cualquier cantidad de medicina, que se conseguía de todo. Claro, al precio internacional, pues. O sea, si quieres comprar algo y es caro, bueno, necesitas pagarlo a precio internacional. Pero tenía mis reservas, pues. Y gracias a Dios, bueno, no, nada. La niña es perfecta. ¿Se podría decir que en Venezuela se acabó la crisis? No, cero, eso es mentira. Y las personas que viven aquí todavía padecen sufren, por ejemplo, el tema económico. El tema económico, el tema de la inflación. O sea, hace 2 días el dólar paralelo subió, no sé, 20, 30%. Y obviamente eso afecta a la gente que vive aquí. Si tú tienes bolívares en el banco y no llegaste a comprarlo, no llegaste a gastarlo, eso te afecta. También el tema de transporte, se te daña el carro, no consigues repuestos, a lo mejor consigues, son muy caros, no todo el mundo tiene acceso a dólares. No, todavía en Venezuela hay dificultades. Con respecto a la inseguridad. Mira, yo sentí a la gente más relajada, la gente que vive aquí mucho más relajada. Vi que la gente ya no se privaba de salir de noche. Yo cuando vine en el 2016 era una psicosis total con el tema de la inseguridad. De hecho, yo me acuerdo que fuimos a una obra de teatro y cuando salimos todo estaba oscuro porque no había electricidad y todo el mundo salía corriendo, o sea, una psicosis total. Esta vez, nada que ver.
Y me han contado es que, no, de hecho sí, ha bajado un poco la inseguridad. Todavía se escuchan casos de atracos y etcétera, pero nada como antes. ¿Recomiendas a las personas venir a Venezuela, a los venezolanos que se han ido volver y a aquellos extranjeros que quieren conocer a Venezuela venir a conocerla? Bueno, es una pregunta compleja. Yo te voy a hablar desde lo personal. Yo quería venir, pues bueno, ya tenía 4 años y bueno, yo soy de aquí. O sea, yo tengo 10 años afuera, pero yo nunca me he sentido una persona de ese país. Yo soy venezolano y voy a morir venezolano y me siento venezolano. Y tenía 4 años sin venir, mis padres no conocían a mis hijas, entonces yo quería venir desde hace tiempo, pero estaba buscando el momento adecuado. Ahora, recomendarle a alguien, mira, la Venezuela que yo viví ahora no es nada a la Venezuela de hace un año. Han cambiado muchas cosas han mejorado, muchas cosas siguen igual, pero yo pienso que la Venezuela que te pintan en las noticias, la gente que está en el exterior, no es la que se está viviendo el día a día, es muy diferente. Y yo invito a la gente, vayan un poco más allá, pregunten a sus amigos, sus familiares. Yo sé que todavía hay mucho sufrimiento, hay mucha gente que no tiene acceso a divisas y la pasa mal, pero hay una gran cantidad de personas que vive bien, que viven en una burbuja. Sobre todo en Caracas. Sobre todo en Caracas, bueno, sí, de lo que yo conocí Caracas. Del exterior, del interior del país, yo no puedo hablar mucho porque no conozco, pero de la Venezuela que me contaron de las noticias o de la gente que vive afuera y no tiene nada que ver con la que estoy viendo ahora. Así que eso creo que se lo dejo de reflexión. Ya el tema escasez yo creo que está superado parcialmente. En mi caso, por ejemplo, las niñas, una usa pañal todavía y obviamente el pañal que yo uso, que usan ellas, no se consigue aquí, pero se consigue en marcas americanas. Obviamente en divisas tienes que pagarlo, inclusive un poco más caro que como lo venden en Estados Unidos. Que esa fue una de las cosas que me llamó la atención, que no hay escasez, pero te lo vendo a precio internacional y un poco más. Y todavía la gente lo compra. Claro, yo lo compro por necesidad, ¿no? Pero temas de escasez, mira, están superados parcialmente. Como hubo una apertura, como te comenté al principio, hay muchos bodegones que te venden cualquier cantidad de cosas. Bueno, a vivir creo que es un poco complicado porque bueno, yo tengo casi media vida afuera y tengo hijas también. Pero a visitar, obviamente, si las cosas siguen como están hoy, si siguen mejorando, obviamente sí. Y no me malinterprete, yo no soy chavista, para nada, yo soy 100% oposición, pero tengo que conocer que han habido políticas de apertura que han beneficiado a la gente. Yo no estoy de acuerdo de esa política de asfixiar la economía, porque igual aquí hay gente viviendo, familia, amigos, y ellos la estaban pasando mal. Y pienso que la apertura ha sido positiva y para responderte brevemente sí volvería. La crisis política, económica, social, así como la creciente incertidumbre y la violencia hicieron que los venezolanos tomaran la decisión de irse de su tierra. Una decisión que además no es nada fácil. El primer trimestre de 2019 en Venezuela fue realmente una locura, ustedes lo saben, con el tema eléctrico y también del agua. Si algún familiar me preguntaba a mí en marzo de 2019 si podía venir a Venezuela de visita, mi respuesta iba a ser no, o sea, tú estás loco. Quédate donde estás, no tienes nada que hacer aquí. Podemos hablar de otras cosas, de otros problemas, pero de escasez, no. Y hago hincapié con la fecha de enero 2020 porque así como pasó la locura de los apagones, luego se normalizó aquí en Caracas de un día a otro y ya nadie habló de eso. Entonces sí, puedo hablar de este momento, de hoy, de enero, pero no sé después. Entonces decirles yo, no sé, ya esto es una maravilla. Todo el año vénganse. No, para nada, no sé nada. Yo no sé nada, soy turista. Lo cierto es que mientras siga existiendo la hiperinflación acá, nos pone como país en una mala situación económica. Porque las personas que ganan en bolívares no tienen capacidad de compra y menos capacidad de ahorro. El otro día alguien me preguntó
que cuántas personas tenían acceso a los dólares, que cuántas personas ganaban en dólares. Y yo voy a ser sincera con ustedes, no tengo la menor idea, o sea, yo no manejo esos datos. Yo lo que les puedo decir es lo que yo he visto, que tampoco es algo concluyente, pero ahorita en diciembre vi mucha gente comprando y comprando en dólares, y eso era algo que antes no se veía. Y cuando yo digo antes, me refiero a hace 4 meses. Eso no se veía hace 4 meses. Pero también antes no era legal comercializar en dólares. Ahora sí lo es. Y este diciembre de 2019 fue el primer diciembre de hace mucho tiempo que se sintió con un poco más de vida. O sea, se veía a la gente comprando. Antes no se veía a la gente comprando para nada. Bueno, esa liberación del dólar ha creado una ilusión que la economía está mejorando. Y digo ilusión de verdad con mucha esperanza en que sea real. Porque, repito, si sigue existiendo la hiperinflación y personas que ganen en bolívares, todavía no podemos hablar de que el país está bien. O sea, hablar de hiperinflación y país próspero no es algo que sea coherente. Gracias por ver este video. Si te gustó, recuerda darle like y suscribirte a este canal. Nos vemos en el próximo. Chao.